que después tengan que estar, como dice la norma, demoliéndose para una reurbanización, recomponer una trama urbana. Y si hablamos de edificación, voy a adelantarme un poquito, nos toca, ¿no es cierto? Ya la edificación, sí, ya 100% casi ingeniero. ¿Qué podemos hablar de la edificación? Cuando estamos justamente en un litoral, que en cualquier momento viene un trole de esos, ¿no? Y va a tener que ver con qué seguridad tienen las obras. Entonces, no es el asunto simplemente de una parte normativa. No es que esté en blanco y negro ahí. Es la concepción que debemos tener como ingenieros de preservar lo que realmente debe darse como seguridad. Por eso es que nos opusimos a la ley. No encontramos seguridad. No se califica la ley. ¿Quién se hace responsable de la seguridad? Cuando tenemos una amenaza tremenda en un problema sísmico. El problema es serio. Muchas veces se soslaya, pero si entramos al análisis, ahí encontramos el problema. Por eso lo digo, lo pregono. Si lo advertimos, vamos a difundirlo, para advertir que todos nos alineemos en el sentido del cumplimiento de lo que debe hacerse. No podemos seguir en el plan de que nuestras edificaciones sigan siendo sin licencia, se construyan como se pueda, las habilitaciones urbanas como sea. No, mis amigos, no es así. La aplicación de este artículo es más que suficiente. Si todos se sujetaran a eso, ¿no? A la norma, al acondicionamiento rural, el desarrollo que está a su vez en el Reglamento Nacional de Edificaciones, en todo, no tendríamos nada de qué quejarnos. Las normas urbanísticas constituyen documentos de interés público cuya finalidad es la promoción del desarrollo ordenado, desarrollo ordenado, no dice desordenado, ¿no? Sino ordenado de las ciudades. Las municipalidades dispondrán su difusión a través de su publicación en lugares y medios accesibles a la colectividad. Asimismo, facilitarán el acceso a reproducciones impresas de las normas urbanísticas a solo requerimiento del propietario. Las copias solicitadas serán del cargo interesado sin perjuicio de los derechos. Definición de la licencia, habilitación y edificación. ¿Qué cosa es la licencia? ¿Cómo la definimos? Nos dice, la licencia, habilitación y edificación constituyen actos administrativos. Entonces, acá recién entendemos por qué tiene silencio administrativo positivo. Porque son actos administrativos. Lo que no es un acto administrativo no tiene silencio administrativo, pues, porque no es administrativo. Por ejemplo, las habilitaciones urbanas de oficio no tienen un acto administrativo. No se solicitan. Al contrario, el municipio es quien identifica. Por eso es que no puede tener caducidad, no puede tener silencio administrativo, porque no se solicita, no constituye, digamos, un acto administrativo. Mediante los cuales las municipalidades otorgan autorización para la ejecución de obras de habilitación urbana o de edificación. Las licencias citadas podrán ser objeto de prórroga y modificación, asimismo desistimiento de manera expresa y a solicitud interesada. Bien bonito lo que dice, pero vamos a interpretarlo. ¿Qué interpretación tiene eso? Les va a llamar la atención de repente lo que se va a interpretar de ahí. Pues yo digo, leemos, no, pero no interpretamos, vamos a interpretarlo. Voy a volver a leer y vamos a interpretarlo. Nos dice, las licencias citadas podrán ser objeto de prórroga. Quiere decir que si yo tengo una licencia, pido una solicitud para que se me prorrogue la licencia, ¿no es cierto? Pero la norma me dice también que debo hacerlo 30 días antes, ¿verdad? 30 días calendario antes. Eso está normado. Entonces, ahí tienen otro problema, ¿no? Que el peruano es del último día a la última hora en el último minuto. Así. Yo tengo la licencia, por ejemplo, el 30 vamos a suponer, el 30 de junio. Entonces se me vence, el 30 de julio, se me vence el 30 de agosto.
antes del 30 de agosto debo pedir. Si yo pido el 30 de agosto, estoy muerto. Voy a decirle, ¿por qué? Porque me dice que se pide con 30 días calendario. Y julio tiene 31 días. Entonces ya cuando pedí el 30, ya lo pedí un día después. Entonces, tiene que serse oportuno. Pero el segundo tema es el más importante. Así como de desistimiento de manera expresa. Bien clarito lo dice. Si yo quiero que ya no me den la licencia, tengo que pasarlo por escrito. Ya no quiero la licencia. ¿Y por qué? ¿Por qué? No sé si vamos a ver una cláusula, pero de todas maneras vamos a verla donde nos dice que la licencia, y creo que también lo dije ayer, al momento que el municipio nos da la licencia, no es el papelito que nos da, no. Con ese papelito, el municipio nos está dando un derecho de construcción y desarrollo. Y el único, decía yo, que nos puede quitar ese derecho, ¿quién es? Un juez. Como dije yo, el municipio no puede anular la licencia. La forma en que el municipio anula la licencia es cuando no se cumple con las condiciones que dio, pero después, si se cumple, no puede anularla. Entonces, cuando dice, no quiero, dígalo expresamente, es porque al ponerlo por escrito estoy renunciando a ese derecho. Porque si no, si se lo digo verbal, yo sigo con el derecho. Tengo que hacerlo por escrito. Mire, ya no quiero ya la licencia, por lo tanto, implícitamente estoy renunciando a ese derecho que tenía. Por eso dice ahí, ¿no? Desistimiento de manera expresa, en blanco y negro. Y acá viene otro tema. Hemos estado acostumbrados de que las licencias se den específicamente a los propietarios. No hemos concebido nunca que una licencia le den a alguien que no es propietario. Segundo, hemos tenido algunas costumbres también normadas en que el sector público, por ser sector público, no necesita licencia. La cosa cambió. Porque ahora vamos a ver, de repente algunos no conocen este artículo, lo vamos a explicar clarito para que podamos entenderlo. Miren lo que dice. Están obligados a solicitar las licencias, tanto de edificación como habilitación, a que se refiere la presente ley, las personas naturales o jurídicas, o sea, las empresas naturales. ¿Qué dice acá? Pues no. Entonces hay una obligación del sector público, gobierno central, gobierno regional, gobierno local, con todo su corte celestial, tienen que pedir licencia. Y ustedes me dirán, ¿para qué va a pedir licencia? Ahora les explico, tiene su razón también, pero por gusto no lo va a poner, ¿no? El Ministerio de Educación hace un colegio y se lo hace así. Pregunto, ¿cómo lo inscribe? ¿Cómo lo inscribe? ¿En base a qué lo va a inscribir? No tiene cómo inscribirlo. Pero en cambio, si el colegio pide, el ministerio pide la licencia, le van a dar también una conformidad, ¿no es cierto? Tenido la conformidad, ¿qué cosa viene? Veíamos en el círculo declaratorio de... Ahí está, pues, por eso es que tiene que tener licencia. Ese es el ciclo que tiene que darse. No es porque se quiera, no, hay un motivo. Nosotros tenemos en las entidades públicas lo que se llama el barguesí de bienes, o sea, la relación de todas las propiedades que tienen, ¿no? La de educación es la muerte, pues, la educación es la muerte, ¿no? Está muy desactualizado, entonces ahí es donde entra a tallar este tema. Tiene que necesariamente pedirse el sector público, pedir licencia, si no, no va a poder inscribir. Y acá viene el tema, y si el sector público pide licencia, ¿va a intervenir también el inspector municipal? Claro que sí, porque dice la ley el 100% de las licencias.
Oye, ingeniero, acláreme, pero ¿el sector público no es que tiene un supervisor? Sí. ¿Y cómo va a venir otro? Así es, pues, vienen los dos. Cada uno tiene sus funciones. El supervisor del Estado, ¿cuál es su función? Velar por el cumplimiento del contrato. Adicionales, prórroga, valorización, ¿no es cierto? El municipal no. Él vela porque la obra se haga al proyecto aprobado. Son dos funciones diferentes. Ingeniero, ¿y el cuaderno de obra? Cada uno tiene su cuaderno de obra, pues. Hay un cuaderno de obra estatal y un cuaderno de obra municipal. ¿Y quién manda a quién? ¿Cómo quién manda a quién? Claro, pues. Ingeniero, mire usted, hay una obra, entonces el residente le dice a su supervisor, oye, ¿sabes qué? Hay que modificar tal cosa. De acuerdo a la ley de contrataciones con el Estado, el supervisor puede autorizar la modificación. ¿No es cierto? Ya, modifica. Viene el municipal al residente, hoy le dice, ¿y por qué me ha modificado? Yo estoy acá para que el proyecto se cumpla de acuerdo a lo que se ha aprobado. Pero estás modificándome, te paro la obra ahorita. Pasa ahí. ¿Me entienden? ¿No? Ahí se comienza a generar un conflicto de funciones. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el residente va a estar como un sándwich, pues no entre los dos, el municipio. Entonces, ¿qué hace? Eso es lo que se ve en el campo. Y vamos a ver nosotros, cuando veamos la verificación, que por primera vez, por fin, le dan funciones al responsable de obra, o sea, al residente, ¿no? Le dan funciones. Entonces ya hay alguna función, hay una responsabilidad, ¿no? Entonces, lo que normalmente tiene que hacer cuando hay eso, es que ya los dos tienen que estar ahí, los dos supervisores, y arreglan y pasan, firmadito en el acta, en el cuaderno, y adelante. La obra no se detiene. Entonces se tiene que encontrar el mecanismo para que la obra siga. Hay toda una serie de mecanismos que puedan darse. Pero acá viene el tema. Dice, solicitan licencia, ¿no? A los que a la presente ley las personas naturales. Y miren quiénes más solicitan licencia. ¿Qué dice? Propietarios, usufructuarios, superficiarios, concesionarios. Todos ellos pueden pedir licencia de ese mismo terreno, aunque se pertenezca a otro. Y hay un motivo, vamos a explicarlo. Sí, ingeniero. Una consulta. ¿Quién le faculta al inspector de obra o al inspector municipal paralizar una obra? ¿Para qué? Paralizar la obra. No, él no puede paralizar. El municipio es el que paraliza. El municipio. O sea, el inspector avisa al municipio. No. La única forma en que paraliza es muy delicado. Bien delicado es. No, la única manera que un inspector está autorizado a parar la obra, él, es cuando detecta riesgo inminente. Claro. Todo el mundo afuera, se acabó. Pero después él pasa, si no se cumple con la norma. Hacer un cambio. Yo puedo hacer un cambio y comunicar que después voy a hacer mi conformidad de edificación con cambio. Vamos a explicar eso. Yo le entiendo perfectamente, porque eso es lo que se hace, ¿no? Pero vamos a ver qué dice la norma. Eso acá. En el artículo 7 sí habla de que la licencia tiene uno podría pedir una prórroga y una modificación. ¿Sí? Respecto a lo que dice el ingeniero. Por supuesto. Pues se pide. Pues. Ese es el texto. Entonces, entendamos de que la licencia no está solamente al propietario. Se puede dar a un usufructuario. Ojo que acá no dice contratista, ¿no? Y en una parte dice contratista. Es simplemente lo que menciono. ¿Por qué al concesionario? Nos recordamos que esta ley se dio en la época pues, que estábamos tratando el TLC, ¿no? ¿Recuerdan? ¿Cómo funciona? Se concesiona la obra. Entonces, ¿qué pasaba? El concesionario le decía al Estado, oye, sácame la licencia, porque tú eres el propietario, pues, ¿no? Sácame la conformidad. Entonces, ahora la ley dice, no, encárgate tú de todo. Se acabó, se simplificó. Ese es el tema. ¿Y quiénes están exceptuados? Una consulta.
pública, ¿ok? Se convoca una licitación, gana un contratista, firma contrato, ¿no? Pues, por su fianza y todo lo demás, por un adelanto en efectivo. ¿Quién es el que hace las coordinaciones directamente con el inspector municipal? ¿Quién es el que es el mismo contratista? No, es ¿O el responsable. propietario? El responsable. Ah, entonces el Él, sí. Es más, si el inspector va y no encuentra al responsable, pasa la voz al municipio y se separa. Porque no hay control. Eso lo vamos a ver en el reglamento. Este inspector no es para obras públicas. Por supuesto. ¿También? Claro, por supuesto. Todo lo que tiene licencia. Ah, licencias, pero no así por decir que una ejecución de una obra que esté convocada y que se... El Estado convoca, contrata al contratista y contrata una supervisión. Ya, pero tiene licencia, ¿no es cierto? Al tener licencia, entonces viene un inspector en municipio a conjuntarse ahí. Ah, también. Así es, así funciona. ¿No? Todos están ahí. Desde el momento que tiene licencia, tiene que haber un inspector. Así es. Sí. Una obra pública se hace en base a un expediente técnico. Una obra pública se hace en base a un expediente técnico. Ese expediente técnico no lo aprueba la municipalidad bajo la modalidad A. Ajá. ¿Por qué tendría que supervisar un expediente técnico que no lo ha aprobado la municipalidad, sino la entidad? Porque lo que... No, perdón. Usted tiene razón, pero hay las modalidades, ¿no es cierto? Y entra dentro de una modalidad que tiene licencia. La- Basta que tenga licencia para que tenga inspector. Esa es la figura. Además, cuando tienen la licencia, el inspector tiene que tener proyecto. Ese es. Las excepciones son las que les decía ayer en la tipología de... Sí, adelante. Cuando uno va a la municipalidad, entonces hay dos oficinas, una oficina de obras privadas, una oficina de obras públicas, ¿no? Hay dos tipos de gerencias, obras públicas, obras privadas. Entonces, cuando uno va a pedir de las inspecciones, nada más le asignan las de obras privadas. ¿Por qué no asignan las de obras públicas? ¿La inspección? Sí, No, inspección. en el momento de que viene la obra, tiene que tener una licencia. Dice que la entidad pública tiene que solicitar licencia, ¿no es cierto? Eso es lo que está disponiendo la ley ahora, que tiene que solicitar una... Voy a hacer un colegio, pido una licencia al municipio. El proyecto es mío, lo apruebo yo, ¿no es cierto? Pero tiene que tener una licencia. Entonces se alcanza para que le den una licencia. Entonces le dan la licencia, y en el momento que le dan la licencia le asignan un inspector. No, pero uno, por ejemplo, uno que es inspector y se acerca a la municipalidad a solicitarle la inspección, nada más te asignan la de obras privadas. No, ¿Por qué no asignan la de obras? igual, tiene que asignar las dos, porque las funciones del inspector es una solo. Para las privadas o públicas es igualito. Pero cuando uno, más preciso, cuando uno va a la municipalidad a solicitar la inspección, ¿no? a presentar el CAN, eso, pero nada más esto se ve en obras privadas, te dicen. Y cuando uno va a Obras públicas, obras públicas, ¿Ah? obras públicas en pistas y veredas. Claro. Ah, no, es otra cosa. Es otra cosa. Es una cosa diferente. pero haya Pistas y veredas son obras públicas. Claro, nada más. nada más. Propietario. Por eso les aconsejo, mis amigos, después de lo que yo exponga, lean bien la ley, léanla de nuevo la ley. Ya también estoy avisando para que les pasen a ustedes, a sus correos, el reglamento, ¿no? Pero léanlo pues, no, como digo, interpreten, no así, no, interpreten bien lo que hemos hablado. ¿Está enviando algún link de un reglamento concordado? Sí, sí. De De este acá. Ahí es donde hemos tenido los boches. ¿Está la 024, la 025? No, ya es uno solo. Sí, es uno solo.